La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da muchísimo gusto charlar con Julio Ríos Figueroa. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, e investigador nacional nivel 3. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Sus investigaciones se centran en temas de constitucionalismo, Estado de Derecho y Poder Judicial desde una perspectiva comparada especialmente sobre América Latina. Julio, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bien, Julio, pues para compartir con el auditorio este estudio, El buen juez por su casa empieza, la necesaria autorreforma del Poder Judicial, un estudio de Mexicanos contra la corrupción que usted tuvo a bien realizar y que es importante que conozcamos todos los mexicanos. Sí, gracias. Mira, este es un reporte, como dices, hecho por auspiciado por la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tiene como objetivo pues analizar la situación en la que se encuentra el Poder Judicial ahora, el contexto político y qué se puede hacer para que el Poder Judicial se fortalezca y cumpla su papel clave en la democracia, que es pues la protección de los derechos de los ciudadanos y su participación en el ejercicio moderado del poder, ¿no? A través de los frenos y contrapesos. ¿Y cuál es el papel del Poder Judicial que juega en la democracia hoy en día en los albores de este gobierno de la Cuarta Transformación? El Poder Judicial, aquí, el reporte sobre el Poder Judicial federal, ¿no? O sea, cada uno de los estados tiene su Poder Judicial local. Claro. Este reporte sobre el federal. Es muy importante, ¿no? A ver, la cabeza del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia es el último intérprete de nuestra Constitución. Entonces, todas estas cuestiones que hay ahora, por ejemplo, sobre si el comandante de la Guardia Militar puede ser un militar en activo, cuestiones sobre, por ejemplo, la ley de remuneraciones de los servidores públicos y muchas otras de las cosas que se están legislando pueden o no ser compatibles con la Constitución, y quien determina si lo son, pues es la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales mediante el amparo, ¿no? Entonces, es a través de esta función de la interpretación de la Constitución y los tratados internacionales y la decisión de conflictos en particular con base en este cuerpo normativo, es que el Poder Judicial, por un lado, le dice a los otros poderes, oye, esto sí lo puedes hacer, esto no, porque va en contra de la Constitución, y también le dice a los poderes, aquí estás violando en los derechos de estas personas o de esta persona, no se puede o sí se puede. O sea, es una función importantísima. Ahora, el primer capítulo de este estudio se llama El Poder Judicial en la encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada que enfrenta el Poder Judicial en México? A ver, el Poder Judicial, si bien es muy importante, es, como dice un constitucionalista famoso, es el más débil de los tres poderes, porque depende de los otros dos para que sus decisiones se implementen, y porque no tiene ni el control del presupuesto ni el control de la seguridad pública, como sí lo tienen el legislativo y el ejecutivo, respectivamente. Entonces, el Poder Judicial, cuando los otros dos poderes están controlados por un partido político, como es la situación ahora en México, que no lo teníamos desde 1997, pues tiende a ser más vulnerable que cuando el gobierno dividido se presenta, es decir, cuando hay una división entre el legislativo, que está controlado por un partido o por ningún partido, mayoritariamente, y el ejecutivo. Y la otra fuerza que tiene el Poder Judicial para realizar su trabajo es la legitimidad, el apoyo de la opinión pública, de la opinión publicada y de la ciudadanía en general. Entonces, el Poder mexicano está en la encrucijada, el Poder Judicial mexicano, porque tenemos esta situación de gobierno unificado que no habíamos tenido en México desde hacía mucho tiempo, desde 1997,
y por otro lado no ha logrado construir una sólida legitimidad entre la ciudadanía. Los niveles de aprobación del Poder Judicial entre la ciudadanía andan en alrededor del 30%, es más o menos el mismo porcentaje dice tener mucha o algo de confianza en los jueces, y si les preguntas a las personas cuál es su percepción de que haya corrupción en el Poder Judicial, pues los números andan bastante más arriba. Entonces, por eso se llama así el capítulo, ¿no? Está en la encrucijada porque no tiene una sólida legitimidad y apoyo de la opinión pública, y se encuentra además en un contexto de gobierno unificado. ¿Y qué posibilidades hay de alcanzar esta legitimidad en un gobierno al que se le ha criticado, en particular a su presidente, de querer cooptar el Poder Judicial con la designación de algunos magistrados señalados como a modo, de tal forma de que no haya controversias constitucionales cuando él vaya por sus reformas legislativas? Pues precisamente ese es el punto del estudio, ¿no? O sea, por eso el subtítulo del estudio es, el título es El buen juez por su casa empieza, el subtítulo La necesaria autorreforma del Poder Judicial. Porque, como decía, dada la baja legitimidad y apoyo que tiene entre la ciudadanía y el Poder Judicial, es indudable que se requiere una reforma. Pero el punto es que sea una reforma que provenga desde dentro del Poder Judicial y desde abajo, es decir, que se comience a arreglar lo que no requiere ningún cambio legislativo, ni tampoco un cambio constitucional, cuestiones que tienen que ver con cómo funcionan los tribunales y juzgados en el día a día, que el Consejo de la Judicatura mejore el modo como se recluta y forma y evalúa a los jueces y magistrados, es decir, que mejoren su comunicación social. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que no dependen de los otros poderes y que le ayudaría al Poder Judicial a construir esta legitimidad que es muy importante. Vivimos en un país donde la norma no necesariamente va de la mano con la realidad o la teoría con la práctica. En este sentido, ¿cuál es el análisis que usted hace entre la distancia que hay entre la ley y la práctica en el Poder Judicial? Sí, bueno, justo parte de la explicación de por qué los jueces, el Poder Judicial Federal, no ha logrado consolidar esta legitimidad entre la ciudadanía, se debe a la distancia que hay, eso es lo que decimos en el reporte, entre lo que se puede leer en la Constitución y las leyes relacionadas con el Poder Judicial y lo que los ciudadanos viven cotidianamente cuando tienen que ir a un juzgado tribunal y en el modo como se seleccionan los jueces. Entonces, un ejemplo, sí existen las leyes, en las del Poder Judicial, la ley de servidores públicos federales, prohibiciones de contratar familiares, por ejemplo. Y sin embargo, como en otro estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se demostró, en el Poder Judicial hay muchísimos familiares trabajando en los mismos circuitos que los juzgadores, ¿no? Entonces, esta distancia que hay entre lo que dice la ley y lo que observamos en la práctica es parte de lo que explica la baja legitimidad. Por eso, digamos, viene la sugerencia, hay que hacer una reforma que ataque las prácticas, no tanto que se haga como siempre le hacemos en México. Hay un problema, cambiemos la Constitución. Hay otro problema, vamos a pasar una ley. Bueno, es que las leyes no siempre son la solución. Es algo fácil de hacer, pero que muchas veces lo único que se logra es patear el bote, como se dice coloquialmente, hacia adelante para no atacar el problema de fondo. Y esta es la idea del reporte, que el Poder Judicial se ponga a trabajar en las cosas que se pueden hacer desde hoy sin necesidad de un cambio legislativo o constitucional. Estamos charlando con el doctor Julio Ríos, investigador del CIDE y autor del estudio El buen juez por su casa empieza, la necesaria autorreforma del Poder Judicial. Y en este sentido, doctor, ¿cuál es la reforma judicial que se necesita en el país? Lo que apuntamos en el reporte, porque hay muchas cosas por hacer,
El ministro presidente Arturo Saldívar ha estado señalando este punto. En general, los ministros y las ministras coinciden en que se tiene que ganar el Poder Judicial un apoyo entre la ciudadanía. Lo que apuntamos en el reporte es que de entre todas las posibles reformas hay que apostar a la reforma de la carrera judicial y entender a la carrera judicial no solamente como los concursos de oposición para llegar a ser juez y magistrado, sino como todo un sistema de reclutamiento, de formación, de evaluación y de remuneración de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial. Tanto los jueces y magistrados, los que participan directamente en la solución de controversias, como los otros funcionarios que laboran en el Poder Judicial. La carrera judicial es el corazón, digamos, que si del sistema, ¿no? De la organización. Si se logra arreglar esto, pues creemos que eventualmente los escándalos de corrupción, la eficacia y eficiencia del Poder Judicial van a mejorar y por tanto va a mejorar también la percepción de los ciudadanos y la legitimidad de la que goza. Ahora, evidentemente no se puede generalizar. Se habla de corrupción en el Poder Judicial y es obvio que no todos los jueces ni todos los magistrados son corruptos. Pero, ¿cuál sería la fórmula para poder acabar con esa corrupción y con esa impunidad? Y este otro problema que también usted mencionaba del nepotismo, que el propio Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad descubrió a través de un estudio de las redes familiares que hay en este poder. No, efectivamente, ese punto que hace es muy importante. Hay muchísima variación en el Poder Judicial. Hay circuitos que funcionan muy bien, otros que no funcionan tan bien. Yo creo que la mayoría de los juzgadores y servidores del Poder Judicial son gente honesta que quiere hacer su trabajo bien. En el reporte que sacamos ayer, el insumo principal son textos importantísimos, muy interesantes de gente que está trabajando en el Poder Judicial, que tiene ganas de cambiar las cosas y muy buenas ideas para hacerlo. Entonces, eso sí hay que dejarlo clarísimo. ¿Cómo atacar la corrupción? El ministro presidente ha declarado una como política ¿cómo se dice? De tolerancia cero, y ya han removido a algunos jueces y magistrados en particular de algunos circuitos de la República. Yo creo que eso está muy bien, ¿no? O sea, que se hagan investigaciones respetando los derechos de los jueces que se señalan como presuntos involucrados en actos de corrupción, y que si procede se les destituya o se les sancione como sea adecuado. Y lo mismo con el nepotismo, ¿no? Ya se están también implementando rotación de magistrados para que no estén en circuitos en donde hay muchos otros de sus familiares y evitar las sospechas de que puede haber una colusión, digamos, indebida entre familiares en la elaboración de ciertos casos. Yo creo que esto es muy importante, el Poder Judicial ya lo está haciendo, pero hay que ir al fondo, o sea, no se debe de quedar ahí en estos como intervenciones quirúrgicas, y yo creo que más bien debe de haber una operación más a fondo que vaya, como decía, a la operación misma de la carrera judicial, a fortalecerla, extenderla, eficientarla, para que la solución sea más permanente, más estable. Y finalmente, doctor, ¿cuáles serían las conclusiones más importantes de este estudio, El buen juez por su casa empieza? Pues además de lo que ya he mencionado, digamos, ya puntos concretos que señalamos ahí en el reporte, es uno de los que no he hablado, además de mejorar la carrera, es la producción de un código de ética exhaustivo para que sirva de guía de conducta a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. A mí me sorprendió mucho hablar con los funcionarios, jueces, magistrados, y que todo el mundo dijera que no saben, por ejemplo, cómo cuestiones muy elementales. Pueden tener los juzgadores una cuenta de Twitter, por ejemplo, o de Facebook, o deben. ¿Cuáles son los peligros en términos de la imagen que proyectan? Porque no son ellos son parte de un poder judicial
de los conflictos que pueden generar con las partes en los casos que ven lo que ellos ponen en las redes sociales. Por ejemplo, pueden reunirse con partes del juicio a solas, en el juzgado, en una cena, por ejemplo, o en una comida. ¿Qué pasa si se los encuentran? O sea, todas estas cuestiones pues, cotidianas, que es muy frecuente que ocurran, deben de tener una guía de acción, unos cánones de ética exhaustivos los juzgadores que les permitan decidir cuál es el mejor curso de acción en estas cuestiones, para que ellos, digamos, puedan también decir, mira, actúe de acuerdo a lo que en la profesión se considera como lo óptimo en estas circunstancias complicadas. Yo creo que ese es algo que se puede hacer ya, ¿cierto? O sea, lo puede hacer el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia, convocando a un grupo de jueces magistrados para deliberar y establecer estos cánones basados en ejemplos de países que ya los tienen. Tampoco hay que descubrir el agua tibia, ¿no? Hay unos ejemplos buenísimos que se citan ahí en el reporte y que se podrían utilizar y que se puede comenzar a hacer hoy mismo, si quieren. Las personas que estén interesadas en profundizar en este estudio, ¿dónde lo pueden consultar? En la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es contralacorrupción.com. Ahí se encuentran tanto el reporte sobre nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, como este reporte de El Buen Juez por su casa empieza. Muy bien, doctor Julio Ríos, investigador del CIDE y autor del estudio El Buen Juez por su casa empieza, la necesaria autorreforma del Poder Judicial, estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.